Buenos días a todos. Bienvenidos a la clase de contabilidad 1 de este último periodo, ¿verdad? En el que ya estamos por finalizar el ciclo. Prácticamente tenemos solo el mes de mayo, ¿verdad? Para terminar la temática de la contabilidad 1. Antes que nada, comentarles que si se recuerdan, hace un mes quizá, cuando tuvimos la charla de las niñas que nos hablaron de la parte de finanzas, ¿verdad? Y cómo organizarnos en esa área, a los que asistieron, les prometí un punto. Entonces, hasta ahorita justamente me voy acordando de eso. Y ese punto pues no lo he considerado en ninguna de las notas que tienen aquí, ¿verdad? Ahí está tal cual ustedes obtuvieron esas notas. Entonces, mi pregunta es, como ahí tengo la asistencia, ¿verdad? De ese día, que me parece solo como 3 personas quizá no asistieron. Aquí hay varios que, bueno, en realidad las notas que tienen ustedes son excelentes, ¿verdad? Solamente un par de casos, pues que no sé realmente qué es lo que pasó, pero les puedo aumentar el punto en cualquier actividad. Bueno, en la actividad 2 sería en este caso. Y para quienes tienen 10, porque aquí hay personas que tienen 10 en las 3 actividades, en las 2 actividades y en el parcial, ¿verdad? Entonces, y en este último periodo, quizás porque tenemos un poquito más de práctica, no sé si les gustaría mejor que ocupáramos ese punto en este periodo que viene o me dan la oportunidad a mí aquí de seleccionar en qué actividad quieren su punto, ¿verdad? O en qué actividad colocarles su punto, por lo menos para hacerles llegar al 10, porque aquí hay notas de 9.30, ¿verdad? Que en todo caso pudiera llegar al 10, notas de 8 que llegarían a 9, ¿verdad? Notas de 8.60, 8.70 que sería 9.70, hay un 6 por aquí que puede llegar a 7 también. Entonces no sé, ¿verdad? Si ustedes están de acuerdo en que haga eso, ¿verdad? En que les sume ese punto a las notas para hacerles llegar 10 a 10, sobre todo en la segunda actividad, porque en la primera la mayoría tiene 10. Entonces no sé qué opinan si les sumo ese punto en la actividad 2 a los que asistieron, ¿verdad? O dejamos ese punto que ya les voy a subir la lista de asistencia de ese día para que vean quiénes son. Y lo ocupamos en este periodo que viene, ¿verdad? No sé, ustedes coméntenme qué opinan sobre eso. Si la mayoría está de acuerdo que lo dejemos para el otro periodo o se los coloco en este. Los escucho. ¿Qué opinan ustedes? O les hago una encuesta y me llenan sí, no, para que, digamos, tener como un resultado más acertado, porque ahorita creo que, bueno, aquí Patricia me dice que para el otro periodo está bien. Ahorita somos 16 de los 34 que deberíamos de estar. O sea, digamos que prácticamente está como la mitad. ¿Alguien más? ¿Qué opinan sobre eso? ¿Lo dejamos para el otro periodo? Alejandra, Merely también. Bueno, lo vamos a dejar entonces. La verdad es que todos están con buenas notas. La menor nota que hay para este periodo es de 7.10, ¿verdad? Es la última nota que hay con 7.10. Creo yo que la podemos dejar para el otro periodo si quieren, ¿verdad? Así pues, lo podemos utilizar si lo llegáramos a necesitar, ¿verdad? De acuerdo a los lineamientos de la evaluación. Ajá. Quiero ver. Bien, lo vamos a dejar así entonces para no complicarnos.
y para dejar las notas que tenemos aquí. Otra cosa que también les quiero decir es que en el documento que yo he subido, ¿verdad? Puede ser que haya aproximado, por ejemplo, un 7.09 a 7.1, ¿verdad? Entonces, cuando ya en registro académico hacen o promedian las notas que yo subo, a veces no aproximan el decimal y probablemente les aparezca 7.09, por ejemplo. Entonces, eso no es, digamos, que yo le esté robando décimas o que en el registro académico hagan eso, sino que recuerden que al final del periodo, pues todo se aproxima a las cantidades que deben de aparecerles en sus notas, ¿verdad? Por ejemplo, si tiene 9.59, pues obviamente le va a poner un 9.60. Si tiene 9.83, pues 9.80, ¿verdad? No utiliza el formato de 2 decimales, para que estemos claros con eso, ¿verdad? Porque a veces me escriben y me dicen, mira, Lick, fíjese que en la nota que usted subió, yo tenía 9.55 o tenía 9, qué sé yo, 9.60, ¿verdad? Usted subió mi nota y tenía 9.60, pero en registro académico me parece con 9.55, ¿verdad? No se preocupe por eso, porque cuando ya usted reciba su consolidado de notas o las notas globales de todo el periodo, de todo el ciclo, perdón, allí se va a ver reflejada ya la aproximación de su nota, ¿verdad? Así que no se preocupen porque no es que se le estén robando décimas o centésimas, ¿verdad? Así que para que tengan eso claro, ¿verdad? Pero está bien, pueden consultar, no hay ningún problema, que yo voy a tratar de solventar la duda con respecto a sus notas. Bien, vamos entonces este día a trabajar sobre la base del primer estado financiero o estado financiero auxiliar, como yo le denomino. Vamos a aprender a elaborarlo y a ver la estructura sobre cómo es que debe de hacerse este estado financiero, cómo es que debe de elaborarse. Pero antes, ¿verdad?, vamos a tener como un recordatorio, por así decirlo, de lo que es un balance de comprobación. Yo sé bien, ¿verdad?, que esta lectura la tuvieron que haber hecho con anterioridad, sea para el laboratorio o para el parcial que tuvimos, pero también es bueno hacer un recordatorio de cómo lo vamos a elaborar y cuál es el contenido de este estado financiero. Entonces, vamos a lo que es el concepto de balance de comprobación. Aquí hay algo muy importante. El balance de comprobación se puede elaborar de dos formas que yo les explicaba en su momento, ¿verdad? Una puede ser por sumas y saldos y la otra puede ser solo por saldos. De hecho, en la teoría del balance de comprobación, alguien me preguntó, mire, Lick, usted en el examen puso que el balance de comprobación se podía elaborar con saldos y con sumas, pero en el texto dice que se trabaja con totales, me decía. Entonces, no sé qué respuestas poco colocarme, decía, porque yo sé que es esta, ¿verdad? Y me alegra mucho que hagan eso, ¿verdad? Que me debatan en ese aspecto, ¿verdad? Y me digan, mire, es esta parte, pero usted ha colocado esto. Entonces, lo que ocurre es que yo estoy como seteada, digamos así, o programada a decirle balance de comprobación de sumas y saldos, porque esa es la forma en la que yo aprendí a hacerlo, ¿verdad? O así fue como me enseñaron a mí que se llamaba el balance de comprobación. Sin embargo, pues ya imagínense el tiempo al que yo aprendí a elaborarlo a esta fecha, ¿verdad? Ya hasta nombre le cambiaron al balance. Pero en esencia, en el fondo, el balance de comprobación es exactamente el mismo que ha sido siempre. Si al caso algunas variaciones que pueden existir tienen que ver en todo caso con los nombres de las cuentas. Pero eso depende qué tipo de normas se estén utilizando para su elaboración, ¿verdad? O el catálogo de cuentas también que se haya elaborado para ese tipo de empresa. Pero bien, volviendo a la parte del balance de comprobación, ¿verdad? Tenemos que, como les decía al principio, lo podemos denominar de sumas y saldos o solamente de saldos. Justamente este día, y algo que se me olvidó comentarles al respecto porque traía en mente lo del punto, que créanme que no es que no quiera darlo, sino que se me pasó
por completo, se me olvidó. Y quizás alguno de ustedes se recordó y le dio pena decirme, ¿verdad? Pero no, para que vean que sí me acuerdo lo que les he prometido. Algo que se me olvidaba era decirles que como ya estamos próximos a terminar el periodo, prácticamente estamos a 3 semanas de hacerlo, tenemos que hacer evaluaciones. Entonces, ¿qué vamos a evaluar? Que lo estaríamos haciendo el día con ustedes, creo que sería martes, ¿verdad? El día martes estaríamos evaluando cómo elaborar un balance de comprobación en base a saldos y cómo elaborar un balance de comprobación de sumas y saldos. En teoría, bueno, no en teoría, realmente ambos balances de comprobación deberían darle el mismo resultado, pero lo que vamos a hacer es que hoy vamos a explicar o vamos a ver cómo elaborar un balance de comprobación en base a sus saldos y el día de mañana lo vamos a aprender a hacer en base a sumas y saldos, ¿verdad? Probablemente ahorita escuchemos un poco complejo el concepto o el nombre del balance de comprobación, pero hay que tener en cuenta que no es en sí complicado hacerlo y ya se van a dar cuenta ustedes de eso, ¿verdad? Conforme lo vayamos elaborando, se van a fijar que no hay mayor complejidad si nos fijamos bien en lo que estamos haciendo. Pero bueno, lo que voy a hacer también es que el día de mañana voy a subir una guía con 1 o 2 ejercicios para que ustedes practiquen, ya que en la otra sección me solicitaron que les hiciera una guía, ¿verdad? Para que pudieran practicar y no ir así de un solo, ¿verdad? De golpe al examen. Aunque recuerden, ¿verdad? Que se van a dar cuenta que realmente es solo trasladar saldo de la cuenta T. Pero hay que fijarse bien qué tipo de saldo es el que vamos a trasladar. Pero bien, siguiendo con el concepto del balance de comprobación, hay que tener en cuenta que es un instrumento contable en el cual se resume el estado financiero de la empresa. En su contenido, usted encuentra una gran cantidad, o al menos todas las cuentas, que utilizó durante el periodo para registrar transacciones, ¿verdad? De compra, gastos, de venta, de salida de dinero, entrada de dinero, adquisición de activos fijos, venta de activos fijos. O sea, todas las transacciones que se realizaron durante el año utilizamos cuentas para registrar esas transacciones. Entonces, cada una de las cuentas que usted utilizó o que utilizamos, por así decirlo, para poder registrar las transacciones, todas esas las mayorizamos. Y ya aprendimos cómo hacerlo, ¿verdad? Ya aprendimos a mayorizar, ya aprendimos a saldar, ya sabemos qué tipo de saldo tiene cada cuenta y eso es lo importante aquí al momento de elaborar el balance de comprobación, que usted sepa qué tipo de saldo es el que tiene la cuenta, ¿verdad? Y sabemos que hay 2 tipos de saldo, deudor y acreedor. En el balance de comprobación, cuando lo elabora solo por saldos, usted solamente va a colocar o va a utilizar 2 columnas. Una donde va a colocar usted las cuentas del debe, va a colocar las cuentas del debe y las cuentas del haber. Debe lado izquierdo, haber lado derecho, ¿verdad? Y las correspondientes cuentas a la par. También este instrumento permite comprobar los saldos, ¿verdad? Lo que ya les decía yo, que se han utilizado durante el ejercicio económico. Aquí viene la parte importante de por qué elaboramos este estado financiero auxiliar o por qué hay que hacerlo. Primero, para comprobar que no hay comprobantes descuadrados. ¿Qué quiere decir? Bueno, de hecho, usted ese descuadre, cuando me refiero a descuadre o cuadratura de un comprobante, ya sabemos que es que tanto la columna del debe como del haber deben de tener el mismo resultado o deben de tener el mismo saldo, por así decirlo, o los mismos totales, ¿verdad? A eso se refiere la de un comprobante cuadrado. Si hablamos de descuadres o comprobantes descuadrados, deberían de reflejarse en el momento en el que estamos haciendo el registro.
Sin embargo, hay situaciones en las cuales nos damos cuenta que un comprobante de diario está descuadrado hasta que hemos elaborado el balance de comprobación. Y es normal que este tipo de situaciones se presenten. Sin embargo, les repito, ¿verdad? Que si hacemos un buen registro de la transacción y si logramos identificar en su momento que hemos cargado o abonado mal una cuenta, automáticamente pues hacemos el cambio y no tenemos que esperar hasta elaborar el balance de comprobación. Otro de los objetivos es comparar los registros del libro mayor, ¿verdad? Lo que se hace es que todas las anotaciones de la mayorización, en este caso el libro mayor que ya les explicaba yo, puede ser un elemento de un sistema contable informático o puede ser una hoja de Excel o puede ser un libro hecho a mano, ¿verdad? Cuando hacemos mayorización, lo que trata el balance de comprobación es comparar esos registros y garantizar que todas las transacciones o que todos los montos, mejor dicho, que se encuentran en cada una de las cuentas sean montos correctos, ¿verdad? No que se estén inventando en su momento o que probablemente estemos trayendo información de datos que no tienen nada que ver con el registro que se está realizando en ese momento, ¿verdad? Otro objetivo es que también permite informar a los usuarios externos sobre la situación financiera de la empresa en cualquier momento. Si una característica particular tiene el balance de comprobación es que usted lo puede elaborar a una fecha específica en cualquier periodo del año, en cualquier tiempo del año. No debe de esperar hasta el 31 de diciembre. ¿Y para qué me sirve esto? Para poder observar el comportamiento de las cuentas y los saldos que cada una de estas posee, independientemente sea deudor o acreedor, ¿verdad? Ahí nosotros identificamos la cantidad numérica, el saldo que la cuenta tiene a una fecha específica. Y dependiendo del saldo, ¿verdad? También dependerá la decisión que deba tomarse respecto a eso, ¿verdad? Habría que ver qué tipo de información necesita el usuario o qué tipo de saldo necesita comparar para tomar una decisión determinada. Luego, ¿cómo elaboramos el balance de comprobación? ¿Verdad? Ya les decía que se puede hacer de dos formas. Una es por totales o por sumas, como yo le digo, y la otra es por saldos. Por totales, que es lo que vamos a aprender a hacer el día de mañana, es como una segunda instancia, un segundo método, digámoslo así, para hacer un balance de comprobación. Pero el que vamos a hacer mañana está constituido por 4 columnas. Y cuando hablamos de totales, nos referimos a que si ustedes tienen en mente la cuenta T, ¿verdad? Saben que hay un lado deudor, un lado acreedor, y de esos dos lados de la cuenta T usted tiene que sumarlos, ¿verdad? Para obtener un total de cada una de las columnas. Entonces, al sumar cada una de las columnas, luego saca la diferencia entre ambos totales y le da un saldo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a trabajar nosotros cuando lo hagamos en base a totales? Lo que vamos a trabajar es esos dos saldos, ¿verdad? La columna del debe y del haber, la sumatoria de la columna del debe y la sumatoria de la columna del haber, la vamos a colocar en el balance de comprobación y luego vamos a determinar su saldo. Perdón. Por eso es que se llama balance de comprobación de sumas y saldos o balance de comprobación de totales y saldos, ¿verdad? Porque usted va a determinar un saldo con los totales de cada una de las columnas de las cuentas. No se preocupen que cuando estemos elaborando este formato, ustedes van a lograr comprender con mayor facilidad esto que les estoy diciendo en estos momentos. Por ahora, la forma en que nosotros lo vamos a trabajar y en la que se podría decir que es la más fácil es por saldos, ¿verdad? Una vez que se han registrado las transacciones, que se ha mayorizado, que se ha determinado los totales de cada una de las columnas de las cuentas, llámese debe y haber, determinamos un saldo, ¿verdad? Cuando ya hemos determinado ese saldo, lo que vamos a hacer es trasladarlo al balance de comprobación. Por eso es que es muy importante que usted sepa cómo saldar las cuentas, porque si las salda mal, en el sentido que uno, haya hecho mal el cálculo y dos, que haya colocado el saldo donde no debe, ¿verdad?
Ahí usted estaría afectando grandemente el balance de comprobación. Dejando de lado esto y ya viendo la parte estructural del balance de comprobación, tenemos que en su contenido o en su cuerpo o en su esquema, ¿verdad? En su formato, debe de contener el nombre del negocio, la razón social, si es una sociedad, ¿verdad? La especificación del balance de comprobación, que en todo caso es como identificarlo como tal, el periodo o fecha para la cual se ha elaborado este balance, el código de cada cuenta, si en un dado caso tuviéramos ese código, pero en el caso de nosotros, como no estamos trabajando con catálogo de cuentas ni con códigos de cuentas, no vamos a colocar este apartado, ¿verdad? O no vamos a colocar esta columna. El nombre de la cuenta, el total y saldo deudor y acreedor de las cuentas, ¿verdad? Independientemente usted lo haga solo de saldos o lo haga de sumas y saldos o lo haga de totales y saldos, usted necesita colocar el total en el balance de comprobación. Por último, ¿verdad? Y antes de comenzar a hacer el ejercicio, ¿qué debemos hacer si el balance no cuadra? Bien, ¿por qué? Primero, porque les estoy dando esta introducción otra vez. Es para que nos familiaricemos conceptualmente con lo que es el balance de comprobación, ¿verdad? Que sepamos qué es, por qué se elabora, cada cuánto se elabora y cuál es el contenido que éste tiene. Por último, y no digamos que es menos importante, tenemos la parte de qué vamos a hacer si no cuadra. Y esto es lo que vamos a realizar si en algún momento dado, cuando estemos haciendo nuestro balance general, hay alguna diferencia en totales, ¿verdad? Porque hagámonos a la idea que el balance de comprobación viene siendo como que usted elaborara un comprobante de diario con todas las cuentas que utilizó, ¿verdad? En el balance de comprobación, usted va a colocar todas las cuentas, va a colocar su saldo si es deudor o si es acreedor y va a hacer la sumatoria de cada uno de cada una de las columnas, tanto del debe como del haber. Pero qué tipo de errores pueden existir y de qué manera yo los voy a poder solventar. En este caso, ¿verdad? Lo que yo puedo hacer, mejor dicho, lo que debo de identificar es el origen del error. Primero, lo que se observa es que no cuadra el balance. Independientemente de qué cantidad, usted, si el balance de comprobación no le cuadra, a simple vista, usted no va a lograr identificar qué parte del balance es la que está incorrecta. ¿Por qué? Porque no sabe cuál de los dos totales es el correcto. Si le descuadra, usted no logra identificar, por así decirlo, qué columna tiene la razón o qué columna tiene el total correcto. Entonces, ¿qué tipo de errores o cómo puedo identificarlos yo para comenzar a indagar, ¿verdad? ¿Cómo solventarlos? Primero, pues, tenemos la omisión o repetición de cifras o cuentas. Estos errores más que todo pudieran darse si los estamos haciendo a mano. A veces cuando trasladamos cantidades de un lado a otro manualmente, podemos omitir algún dato o repetirlo sin querer, ¿verdad? Porque estamos trabajando con nuestra vista en un documento y en otro, y probablemente en el proceso de trasladar la información hacia otro documento, yo omita cierta cantidad o bien pueda repetirla y colocar un monto que no es el correcto en otra cuenta. Tal cual me pasa a mí, por ejemplo, cuando me equivoco en sus notas. Creo que con ustedes se me dio el caso de una persona que yo le había colocado 0 en una materia, en una nota, y resulta que no tenía 0, sino que tenía 930. Y eso es que lo había trasladado con Excel, imagínense, no digamos manual.
Y cuando ya comencé a revisar, de hecho, los apellidos creo que se parecen. Y a la hora de las horas, cuando ya estaba haciendo el traslado de las notas, me equivoqué. Y esa persona bien preocupada me dice, mire, Lick, pero si yo hice el examen y me mandó, me encanta que hagan eso, no crean que me enoja, ¿verdad? Pero me mandan la foto y me dicen, mire, aquí está donde se lo entregué, aquí está la foto, en fin, y me justifican, ¿verdad? Y eso es importante, saber justificar nuestros procedimientos. Y entonces le digo yo, bueno, permítame reviso, y exactamente, yo me había equivocado, había colocado la nota que no le correspondía. Entonces, ese tipo de situaciones también se nos puede dar en el balance de comprobación y ya van a ver a qué me refiero con esto. Perdón. Otro error es anotación y el otro es la inversión o baile de números, ¿verdad? Situaciones que ya las había explicado con anterioridad. A veces con la anotación es probable que al momento de estar trasladando cantidades, lo que estamos haciendo es, en lugar de colocarla en la columna del debe, ¿verdad? En la columna del debe o del saldo deudor, la colocamos en la columna del haber o del saldo acreedor. Entonces, eso ocurre cuando estamos trasladando cifras y cuando comenzamos a sumar, porque estamos automáticos, ¿verdad? Empezamos a sumar las columnas, no nos cuadra. Y ahí vamos ya con la inversión o baile de números igual. Esto sobre todo cuando lo hacemos manual, ¿verdad? Repito, porque cuando lo hacemos solamente de trasladar un saldo de una hoja de Excel a la otra, rara vez nos podemos equivocar de cifra. Tal vez de lugar de posicionar el saldo, pero de cifra es muy improbable que nos equivoquemos. Bien, entonces, luego de esta pequeña introducción de unos 20 minutos casi de lo que es balance de comprobación, vamos a hablar entonces, o vamos a elaborar el balance de comprobación para que vean de qué manera lo podemos hacer. Me voy a salir de esta pantalla para comenzar a trabajar en el Excel. Bien. Tenemos acá el ejercicio que vamos a realizar. Quiero ver. Sí, ya está activo. La empresa El Porvenir le solicita que con la información de la mayorización en las cuentas T, elabore el balance de comprobación de saldos para el periodo que finaliza el 31 de diciembre. Primero, observar que la mayorización esté hecha. Si la mayorización no está, fíjense bien, si la mayorización no está, tiene que hacerla. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, a que podemos tener los comprobantes e información adicional, ¿verdad? Y si no hemos mayorizado, pues vamos a mayorizar nosotros, ¿verdad? Pero en este caso, la empresa El Porvenir ha sido tan generosa con nosotros y nos da ya la mayorización. Ya está la mayorización hecha acá, ¿verdad? Ya tiene cada una de las cuentas y ya incluso están saldadas, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que los ejercicios que desarrollemos van a estar de esa forma. Como ya sabemos registrar transacciones, ya sabemos mayorizar y ya sabemos determinar saldos, el balance de comprobación no va a ser ningún problema elaborarlo. ¿Por qué? Vamos aquí. Aquí tenemos ya la estructura del balance de comprobación, ¿verdad? ¿Qué nos decía que debía contener? El balance de comprobación debe contener el nombre del negocio o la razón social. Ya está acá, ¿verdad? Empresa El Porvenir. Especificación de qué es un balance de comprobación. Tenemos aquí balance de comprobación de saldos. El periodo o fecha en la que se elabora al 31 de diciembre de 2020. El código de la cuenta, bueno, acá le he colocado que está elaborado en dólares de los Estados Unidos de América, ¿verdad? El código de la cuenta,
¿qué les decía? Como no estamos trabajando con catálogo, les dije, ¿verdad? No le vamos a colocar código, solo vamos a trabajar con el nombre de la cuenta. Y el nombre de cuenta y el total de saldo deudor o acreedor. En esta oportunidad, yo les he colocado debe y haber aquí. Cuando ustedes hagan la actividad y me la entreguen, omitan esta parte. Bórrenla, ¿verdad? Porque en este caso solo es una indicación de lo que usted debe anotar en ellas, ¿verdad? No es que así me la vaya a entregar siempre. Por favor, cuando entregue su actividad, omita este tipo de descripción, que es algo que ya no debería de existir, porque ya nosotros perfectamente identificamos de las cuentas que están acá, quiénes tienen saldo deudor y quiénes saldo acreedor. Y si en algún momento dado no logramos hacerlo, la misma mayorización me indica, ¿verdad? ¿Qué tipo de saldo tiene cada una de las cuentas? Bien, ¿qué vamos a hacer entonces? Vamos a trasladar, o vamos a comenzar a trasladar, mejor dicho, cada uno de los saldos de las cuentas al balance de comprobación. ¿Cómo lo hacemos? Voy a mayorización, busco caja y $1000. Bancos, busco bancos. Aquí busco bancos y coloco el saldo de bancos. Cuentas por cobrar, saldo deudor, cuentas por cobrar, 650,000. Inventario final. ¿Por qué inventario final? Porque es al 31 de diciembre del año X, del año 2020. Entonces, es inventario final. Cuando yo haga una apertura el siguiente año, este inventario final se va a convertir en inventario inicial del siguiente periodo. Eso lo tienen que tener muy en cuenta siempre. Gastos pagados por anticipado. Este tipo de gastos se incurren más que todo cuando la empresa debe de pagar algo anticipadamente. Su mismo nombre lo indica, ¿no? Aunque parezca así medio extraño o medio obvio, ¿verdad? A eso se refiere. Mobiliario y equipo. En este caso, nosotros no hemos aprendido a registrar la adquisición de mobiliario y equipo. Así que no hagamos preguntas de, mire, y esta cantidad de dónde salió, cómo se calculó, ¿verdad? Entonces, lo más probable es que en un ejercicio usted tenga cantidades X de las demás cuentas y el monto solo se le asigne y le digan, ¿verdad? Para mobiliario y equipo considerar tal monto, ¿verdad? Y así lo debería de hacer y de dejarlo. No se preocupe porque los datos siempre están en el ejercicio. Vamos acá, documentos por pagar. Documentos por pagar es una cuenta de saldo acreedor, ¿verdad? Vemos acá documentos por pagar, 550,000. Cuentas por pagar también. Alguien me decía, mire licenciada, y espero que eso no ocurra acá, ¿verdad? Yo veo, me decía, que usted anota en un lado y anota en otro. ¿Y por qué hace eso? Me decía. Entonces, ese tipo de preguntas ya no lo deberíamos de estar haciendo, porque para empezar, eso se vio casi al principio de la materia. Los diferentes tipos de cuentas y los diferentes tipos de saldos que cada una de las cuentas posee. Entonces, es ilógico preguntar por qué coloco en un lado y en otro los saldos, ¿verdad? Y repito, yo estoy ya como sistematizada, digamos, a que logro identificar las cuentas y automáticamente coloco los saldos donde corresponden, ¿verdad? Tenemos capital en acciones también, cuenta de saldo acreedor, ventas, ya sabemos que es de saldo acreedor también, rebajas sobre ventas, es de saldo acreedor también, ¿o no? ¿Qué opinan ustedes?
¿Es saldo acreedor o saldo deudor? Si no logran identificar eso, vamos a tener problemas cuando estemos elaborando el balance. ¿Qué tipo de saldo creen ustedes que tiene? ¿Deudor o acreedor? No saben qué saldo tienen. Vamos a dejarlo ahí. Vamos con compras. No sé qué tiene aquí. Saldo deudores, licenciada. Exactamente, es saldo deudor. Muchas gracias. Rebaja sobre ventas, deudor. Compras, deudor también. Devoluciones sobre compras, acreedor. Gastos en compras, deudor. Gasto de ventas es deudor también. Gastos de administración también es deudor. Y gastos financieros, que es una cuenta nueva que también estamos viendo, es saldo deudor. Bien, y aquí está nuestro balance de comprobación. ¿Ven la importancia de identificar qué tipo de saldo es cada cuenta? Porque imagínense que vengo yo y como es venta, ¿verdad? Las rebajas sobre ventas de seguro ha de ser saldo acreedor. Digo yo, bueno, y lo coloco aquí, ¿no? Rebajas sobre ventas. En lugar de ponerlo aquí, obviamente, ¿no? Se dan cuenta que hay una diferencia de $10,000. Entonces, ¿qué pasa aquí? Todo por colocar un valor donde no debía serlo. Entonces, allí es donde comienzan los errores en los balances de comprobación, donde yo, al trasladar el saldo, esta es la primera parte, al trasladar el saldo me equivoco y coloco un saldo deudor en un acreedor, ¿verdad? Entonces, por eso es la importancia de identificar qué tipo de saldo tienen las cuentas, porque no todo el tiempo se va a dar la información así. Puede ser que les pida mayorizar y después de mayorizar que hagan el balance. La ventaja es que como tienen documentación que los respalda, ¿verdad? Que logren ustedes identificar con exactitud a dónde es que va cada valor, no habría mayor problema en hacerlo, ¿verdad? Entonces, así es como cuadra, digamos, el balance de comprobación. ¿Qué otro error, digamos, en este caso, el primer error que identificamos, por así decirlo, es que coloqué el saldo donde no era? Cualquiera hubiera pensado, vamos a ver si me deja rehacer, así. Cualquiera hubiera pensado que yo debía de buscar esos $10,000, ya sea aquí o aquí. Y es lo que yo les decía. Ahorita, porque ya determinamos el saldo, sabemos que son 9.900.000 me parece. Pero si yo lo hubiera dejado así, yo no sé cuál de las dos columnas es la que está mal. No logro identificar cuál de las dos es. Entonces, ¿qué debo hacer? Comienzo a revisar cada una de las cuentas para ver si efectivamente yo he colocado los saldos donde he debido, ¿verdad? Entonces, ¿cómo reviso? Bueno, comienzo caja, bueno, saldo deudor, digo, bancos, saldo deudor, estoy bien. Cuentas por cobrar, saldo deudor, estoy bien.
Inventario final, decimos, deudor, estoy bien. Gastos por anticipado, 80,000, deudor, estoy bien. Mobiliario, 1,500,000, estoy bien. Puchica, van a decir, ¿verdad? Uy, tengo que revisar todas las cuentas. Sí, las tiene que revisar. Pero usted no debe, no es que vaya a necesitar encontrar esos $10,000, porque si se dan cuenta, el monto se duplicó. No son 10,000 los que tiene que buscar. Pero esto, repito, es porque ya sabemos lo que hay que hacer, porque es un cambio que yo acabo de hacer acá, ¿verdad? Pero si usted no identifica esa diferencia, ¿verdad? No sabe, digamos que ahorita estamos en el supuesto que no sabemos en qué nos hemos equivocado, hay que revisar cuenta por cuenta. Entonces, bueno, seguimos con la revisión. Documentos por pagar, ¿verdad? Saldo acreedor, sí, estamos bien. De ahí tenemos cuentas por pagar, capital en acciones y ventas, son de saldo acreedor, quiero ver. Cuentas por pagar acreedor, capital acreedor, ventas acreedor. Y ahora vemos acá, rebajas sobre ventas. No. Rebajas sobre ventas es de saldo deudor, decimos, ¿verdad? Entonces, el saldo debe ir ahí. Lo corregimos y automáticamente el balance nos cuadró, ¿verdad? Nos cuadró. Ese era el error que teníamos. Ya no hubo necesidad de revisar las demás cuentas. Ahora bien, cuando el error no es de colocar mal la cuenta, de colocar mal el saldo, de igual forma hay que revisar. Me refiero a colocar mal el saldo es que no lo coloqué en la columna que le correspondía, ¿verdad? Que era en el lado del debe, pero yo lo había puesto en el haber. Cuando no se da ese tipo de situación, que no se logra identificar nuevamente esa diferencia, ¿verdad? Revisamos las cuentas otra vez, revisar saldo por saldo, ¿verdad? Probablemente, si yo lo hice a mano, ¿verdad? Es decir, que no use fórmula de Excel, digo yo, rebaja sobre ventas y veo 5,000 acá, pero resulta que a la hora de las horas solo puse 500, ¿verdad? Miren la diferencia, $4,500. Y aquí sí, ¿cómo busco esos $4,500? Comienza a revisar las cuentas y igual el mismo procedimiento que hice, ¿verdad? Entonces viene y dice rebaja sobre ventas $500. No dice, rebaja sobre ventas son 5,000. Coloca los 5,000, se le corrige el error. Yo recomiendo, bueno, tengo esta fórmula acá de saldo menos saldo para ver qué tipo de diferencia me da y partir de allí para identificar cuál ha sido el error, ¿verdad? Es recomendable que lo hagan. Otro error que puede surgir, y eso ya digamos, vamos a colocar, por ejemplo, siempre con rebajas sobre ventas. Resulta que como yo lo hago a mano, en realidad sumé y en lugar de 5,000 puse 55,000 aquí. Entonces vengo yo, reviso todos los saldos, ¿verdad? Todos están correctos, vemos rebajas sobre ventas 55,000. Entonces, ¿qué es lo que debo de hacer? Aquí tampoco sabe usted cuál es el saldo correcto. ¿Y qué es lo que debe de hacer? Revisarlos uno por uno. ¿Y cómo lo revisa uno por uno? Volviendo a hacer la suma de cada una de las columnas. Aquí en Excel todo eso se facilita. Con una fórmula, con un comando, con un copiar-pegar fórmula, usted puede hacer estos cálculos de maravilla, ¿verdad? Y puede darse cuenta incluso con facilidad cómo corregir esa diferencia. ¿Verdad? Esas son las bondades que el Excel tiene y que nos permite a nosotros poder trabajar con él, ¿verdad? A lo que yo me refiero acá es a que si ustedes en algún momento dado encuentran una diferencia en su balance de comprobación, deben de revisar con exactitud
toda la información que poseen. Y con toda la información me refiero a mayorización y a comprobantes de diario, porque la mayorización es alimentada por la información que los comprobantes de diario tienen. Si usted, digamos, volvemos al mismo caso, resulta que la sumatoria de los totales le da lo mismo, le da $55,000, tiene que regresar, y por eso es que le he colocado aquí, porque lo puse como ejemplo. Se recuerdan que yo les decía, cuando mayoricen, coloquen siempre de qué comprobante proviene la cantidad o el saldo que están poniendo ahí. Siempre les dije eso, ¿verdad? Para identificar la procedencia del saldo. Entonces, por eso es que viene usted y ve aquí, voy a revisar el comprobante 5, se regresa al comprobante 5, revisa si está bien, y si no está bien, lo corrige, ¿verdad? Probablemente abonó, cargó mal la cuenta en el comprobante, al hacer la sumatoria no sumó bien, probablemente solo sumó una columna y como la otra cuenta iba solita, solo colocó el saldo. Entonces, por eso es que están todas estas referencias acá, para que ustedes puedan identificar de dónde proviene cada cantidad, ¿verdad? Pero en este caso, como no hay mayor dificultad, el balance de comprobación queda cuadrado con 9.900 millones de dólares. Bien, todo lo que hemos visto ahora sobre la elaboración de este estado financiero, ¿hay alguna consulta que quieran hacer? ¿Alguna duda que tengan con respecto a esto que acabamos de ver? ¿Algún comentario, algo que no nos haya quedado así como claro? ¿No hay dudas? No, Li, todo claro. Bien. Gracias entonces. La verdad es que les repito, aquí lo único que afecta es el trasladar las cantidades, ¿verdad? Si lo hacemos bien, si mayorizamos bien, no va a haber ningún problema en hacer el balance de comprobación, porque si en teoría, si todo le cuadra, el balance de comprobación le debe cuadrar. Y aquí viene una parte bien esencial de la contabilidad cuando ya estemos hablando de balance general. El balance de comprobación es una fuente de información tanto para balance general como estado de resultados. Entonces, si tenemos el estado de resultados y hemos calculado mal la utilidad, el balance general no le va a cuadrar, ¿verdad? Aparte de otros lineamientos que se deben seguir para elaborar el balance, pero si tiene una utilidad errónea, su balance general no va a cuadrar. Por lo tanto, debe revisar el estado de resultados. Y si el estado de resultados le da la misma utilidad errónea, debe de verificar en el balance de comprobación qué cuenta está mal, qué cuenta tiene mal su saldo. Y si en la mayorización no lo identifica, tiene que regresar al comprobante de diario para ver en qué se han equivocado, en qué nos hemos equivocado al momento de elaborar cada estado financiero, ¿verdad? Es una línea de información que alimenta otro documento y que por lo tanto si uno no cuadra, en este caso balance general, hay que regresar a toda la documentación y revisar por qué no cuadra, ¿verdad? Ese es un paso a paso que se debe hacer. Sin embargo, les repito, el hecho de estar trabajando con Excel nos facilita un poco más el trabajo, ¿verdad? El uso de fórmulas nos ayuda mucho y hace un poco más amigable el hacer ejercicios. Con respecto a Excel, sí quiero pedirles, por favor, que cuando ustedes hagan sus laboratorios, ¿verdad? Que creo que con ustedes no es el caso, pero igual lo estoy haciendo con todas las secciones. Al momento que ustedes hagan su laboratorio en Excel, por favor utilicen las fórmulas, ¿verdad? Y déjenme en el documento qué tipo de fórmulas usó para yo poder revisarlas. Si lo va a hacer con calculadora,
mejor hágalo en el cuaderno, le toma fotos y me lo manda. ¿Por qué hago esto? Porque en otra sección se me dio el caso que hicimos el laboratorio, ¿verdad? Había que hacer determinados cálculos y a la hora de las horas en el Excel solo me pusieron, por ponerles un ejemplo, vaya, digamos que el resultado era 0.74. Entonces, había que multiplicar 15.250 por 0.74, igual, me pusieron así. Entonces, ¿qué pasa aquí? Vaya, que en la calculadora, si nosotros aquí ponemos 15.250 por 0.74, en teoría debería de dar varios decimales. Pero en este caso no dio porque dio un dato exacto. Pero imagínense que Excel, aparte de un cálculo que usted había hecho, había puesto este resultado, ¿verdad? Entonces aquí, cuando usted multiplica, le va a dar un sinfín de decimales, ¿verdad? Le va a dar acá hasta 4 decimales el Excel. Entonces, ¿qué hace usted? Disminuya los decimales y déjelo solo con 2, ¿verdad? Con Excel. Pero si usted lo hace con una calculadora, ¿verdad? Imagínense que usted multiplica 15.250 por 0.745698, le va a dar un total de 11.371.90, o incluso a veces da resultados de 11.372. Por ser una cantidad más fácil de trabajar, se quedan con esta. Entonces, ¿de qué sirve que me estén entregando todo el documento en Excel si el cálculo o el resultado lo obtuvo con la calculadora? Y así, y lo peor es de que lo hace uno, vienen los demás y solo copian y empiezan a hacer lo mismo. Entonces, si me van a dar resultados así, si no comprueben con la calculadora cuando hagan cálculos en Excel, por favor. ¿Verdad? Si usted trabaja en Excel, quédese trabajando en Excel. Aquí están las funciones, hay un autosuma, multiplicar, usted sabe que es un número, utiliza el símbolo del asterisco y lo multiplica por la cantidad que necesita, si necesita una resta, el signo menos, en fin, hay tantas funciones acá. La división con la pleca. Entonces, si me va a trabajar en Excel, si me va a entregar el documento en Excel, utilice las fórmulas. Si no lo va a hacer porque probablemente le cueste o no logra identificar qué fórmulas utilizar, hágalo a mano. Aunque me cueste a mí un poco más revisárselo, ¿verdad? Porque solo me mandan el montón de fotos, ni siquiera lo ponen en un documento de Word para más orden, ¿verdad? Sino que aunque me manden la chorrera de fotos y yo se los ordene para revisarlo, no importa, ¿verdad? Hágalo de esa manera y yo se lo reviso con mucho gusto, ¿verdad? Y le reviso el cálculo que da o el resultado que da, mejor dicho, en la calculadora. Pero si me va a trabajar en Excel y me va a poner montos de calculadora, se lo voy a poner malo, ¿verdad? Porque para eso está el formato de entrega. ¿Y cómo lo hemos hecho acá? ¿Cómo he utilizado las fórmulas? Ustedes se han dado cuenta, ¿verdad? Utilizo el signo igual y me traslado a la hoja a la cual necesito información, ¿verdad? Eso es lo que ustedes tienen que hacer acá, ¿verdad? Si hay un orden específico de cuentas, no hay un orden específico, ¿verdad? Yo simplemente he ido colocando las cuentas conforme han aparecido en la mayorización. Que si usted lo quiere hacer en ese orden, primero las que son de saldo deudor y después las de saldo acreedor, lo puede hacer. Recuerde que si por un lado se le coloca el código a la cuenta cuando se está elaborando el balance de comprobación, es para un orden específico y generalmente van las cuentas de saldo deudor primero, ¿verdad? Pero de lo contrario, yo recomiendo que lo hagamos así, porque vamos trasladando información en el mismo orden en el que el ejercicio lo va brindando, ¿verdad? Y no andamos buscando cuenta por cuenta, que en esa búsqueda
nos podemos equivocar incluso en colocar un saldo en el balance de comprobación. Bien, si no hay alguna duda, si no tienen preguntas, les pido por favor que antes de irse coloquen su nombre completo en el chat para la asistencia y nos estaríamos viendo el día de mañana, si no me equivoco. Primero Dios, ¿verdad? Para la segunda parte de esta clase. Si no hay dudas, pues espero sus nombres en el chat, que pasen un feliz día y hasta mañana si Dios lo permite. Lick, Dígame. este documento no lo va a subir. Sí, voy a subir el documento y la grabación. No se preocupen, que ahí van a estar para que ustedes lo utilicen. No se les olvide poner su nombre, por favor. Los que no están, ¿verdad? Los que se quedan así conectados y no están en clase, pero por lo menos están aquí presentes, por favor, escriban su nombre, porque si no, van a aparecer como que no estuvieron. Hay unos que todavía se quedan conectados como 10 minutos después que la clase ha terminado. Si no, escríbanse por el chat y digan que ya terminó la clase. Gracias, Lick. Feliz día. Gracias, igual, cuídese. Gracias. Feliz día, Lick. Gracias, cuídense mucho. Gracias, Lick. Feliz día. Hasta mañana, primero Dios. Gracias.